Hola, soy Lilith. En esta ocasión te traigo una nueva historia. Espero que te guste y me regales un like y te invito a que me cuentes tus historias por más increíbles que sean. Este mundo está lleno de seres y situaciones increíbles que muchas veces no contamos por pena. No te preocupes si tú lo deseas, podrían ser anónimas. Me despido y disfruta la narración. ¿Qué es un bendigo? Otros nombres: Huetico, Windigo, Vindego, Vindago, Vidjigo, Vintzigo. Mitología algonquina tipo críptido. Subtipo criatura legendaria. País: Canadá. Región: Grandes Lagos. Hábitat: bosque. Criaturas similares: Wek. ¿Qué es un bendigo? Otros nombres: Huetico, Windigo, Vindego, Vindago, Vidjigo, Vintzigo. Mitología algonquina tipo críptido. Subtipo criatura legendaria. País: Canadá. Región: Grandes Lagos. Hábitat: bosque. Criaturas similares: Huechuge. El bendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno perteneciente al folclore de las tribus de los algonquinos de las primeras naciones, con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El bendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con algunas características de un ser humano, o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un bendigo. El antropólogo David Gilmore afirma que puede adquirir muchas formas. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. Al mismo tiempo, los bendigos son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. Anónimo. El bendigo. Cuando era joven, solía pasar parte de los veranos con mi abuela en su casa en el campo. Era mi lugar favorito en el mundo y siempre esperaba con ansias las estancias de una semana dedicadas a la jardinería, la repostería, las fogatas nocturnas con pastelitos e historias de fantasmas y el disfrute de tener a mi abuela para mí solo. Había un estanque, no lejos de su casa, donde a veces iba a nadar. Era hogar de bastantes ranas, y por las noches hacían ruidos de lo más incesantes. Solo una vez me quejé con mi abuela, diciendo que no podía disfrutar de la brisa nocturna con todo ese ruido. Me tomó en su regazo y me contó una historia sobre un anciano y una anciana que vivían cerca de un lago. El anciano no podía soportar el canto de las ranas, pero su esposa le dijo que mantenían alejados a los bendigo y que sería imprudente hacerles daño. Bueno, él no escuchó y se dedicó metódicamente a atrapar todas las ranas del lago. Fue un proceso que llevó algún tiempo, pero no se detuvo hasta librar el lago de los molestos anfibios. Esa noche, sin la protección de las ranas, él y su esposa fueron masacrados por el bendigo, una feroz criatura demoníaca con forma de látigo, con dedos alargados que terminan en garras afiladas e hileras de dientes plateados tan delgados y afilados como agujas. Lo descarté como otra de sus historias de fantasmas, aunque ella parecía más seria de lo habitual al respecto. Nunca más volví a quejarme de las ranas, sobre todo porque llegué a disfrutarlas y me quité la historia de la cabeza. De hecho, lo había olvidado por completo hasta que surgió la primavera pasada en una clase de literatura nativa americana que estaba tomando en la universidad. La mención del bendigo despertó ese viejo recuerdo de la historia de mi abuela. Pensé que se había inventado la palabra. No sabía que había historias al respecto, originadas en leyendas algonquinas. Ansioso por conectar algo de mi infancia con el tema, busqué en Google y descubrí que aparentemente mi abuela se había equivocado. No pude encontrar nada sobre la historia que ella me había contado, ni ninguna referencia a ranas que brindaran protección contra el bendigo. De hecho, el bendigo de las leyendas se parecía muy poco a la versión de mi abuela. Se decía que eran insaciables, ansiaban la carne humana y, en ocasiones, se creaban a partir de formas de personas que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Las descripciones variaban, pero no se parecían en nada a la versión del coco de mi abuela. De hecho, me reí mientras lo leía,
casi un poco avergonzado por lo mucho que mi abuela había arruinado el cuento original. Cambié de residencia este verano y me mudé a un dúplex recién construido de 1000 pies cuadrados, a cada lado, en las afueras de la ciudad. El otro lado lo ocupará mi casera, que hizo construir la casa. Sin embargo, no tiene previsto trasladar el resto de sus cosas y empezar a vivir allí durante un par de semanas. Está esperando que finalice su contrato de arrendamiento. Aunque mi nueva casa está a solo unos minutos de las afueras de la ciudad, parece mucho más aislada. Disfruto del aislamiento de mi nuevo hogar y su proximidad a un entorno más natural. Estoy rodeado de bosques y, desde mi patio, incluso puedo ver un estanque más allá del césped cuidadosamente diseñado, meticulosamente tallado en los bosques circundantes. Al igual que el estanque cerca de la casa de mi abuela, las ranas han hecho un ruido feroz últimamente. Prefiero no pagar para hacer funcionar el aire acondicionado si puedo evitarlo, así que tengo todas las ventanas abiertas para disfrutar de la brisa. Esto significa que puedo oírlos tan claramente como si estuviera parado en la orilla del agua. Me llevó unos días acostumbrarme al ruido, pero ahora estoy bien, igual que aquellos veranos cuando era joven. De hecho, el ruido me ha resultado reconfortante durante el estrés de la mudanza. Esta noche es diferente. Me encuentro de pie en mi sala de estar, mirando hacia donde está el estanque, aunque no puedo verlo en la oscuridad. El aire está inquietantemente tranquilo y opresivamente cálido, pero todas mis ventanas están cerradas y siento un frío increíble. Hacía mucho tiempo que me había convencido de que la historia de mi abuela había sido un cuento tonto, una tergiversación de una vieja leyenda por parte de narradores irreverentes. Pero por alguna razón, tengo una abrumadora sensación de temor creciendo en la boca de mi estómago. No sé qué hacer. Estoy atrapado. Salir de mi casa significa desafiar la oscuridad más allá de mi hogar, pero tampoco sé si estaré a salvo aquí. Las ranas han dejado de cantar. Mi yerno vio wendigos hace unos días. Regresó mi yerno de Cuernavaca y nos empezó a platicar que allá donde fue a trabajar estaba muy oscuro, muy solitario y que le daba miedo salir al baño. Él está en una construcción trabajando de maniobrista. Entonces nos platicó que cuando venía de regreso con un compañero, este empezó con la luz a alumbrar para todos lados y de repente muy asustado le dijo a mi yerno: "Mira güey, ¿ya viste lo que va ahí?". Mi yerno volteó y dice: "¿Qué estás viendo?". Y de repente dice que vieron que entre las matas iban unas personas. Ellos los vieron como personas, pero al verlos bien, eran muy blancas y no tenían cabeza. Entonces le dijo mi yerno a su amigo: "Baja esa cochinada porque nos van a ver y nos van a corretear y me parece que son mendigos y no la vamos a contar". Entonces corrieron hacia su campamento y se encerraron, pero me contó que estaban blancos que iban hasta desnudos y no tenían cabeza. Últimamente se han reportado avistamientos de mendigos y skinwalker en México.